Al estudiar el electrocardiograma, seguramente has leído que se define como la imagen de la actividad eléctrica del corazón, lo cual es cierto, pero siendo más específicos, es la imagen del potencial de acción de las células del corazón. La primera vez que leemos acerca del potencial de acción, nos puede parecer un poco complicado de entender, pero de forma sencilla podemos entenderlo como una onda de electricidad que viaja a lo largo de la membrana y que a su paso cambia la carga de las células. Pero esta electricidad que genera el potencial de acción, ¿de dónde surge o cómo se produce? Pues se genera cuando hay cambios en la concentración de iones dentro de la célula, ya sea que estos entren o salgan de ella. ¿Y cómo entran o salen? Pues por canales iónicos en la membrana, que se cierran o abren según sea el caso cuando la membrana es estimulada. Entonces, antes de explicar el potencial de acción del corazón, es importante recordar cómo se encuentra la carga o el voltaje de la célula en reposo, es decir, justo antes de que se genere el potencial de acción. Los miocardiocitos, al igual que todas las células, cuando están en reposo se encuentran polarizadas. Que una célula esté polarizada simplemente significa que tiene una carga negativa y que para activarse justamente necesita volverse positiva, es decir, despolarizarse. Puedes pensarlo como quitarse la polarización o la carga negativa, o sea, despolarizarse o hacerse positiva. Un aspecto que nunca debes olvidar de la fisiología celular y que contribuye a determinar el voltaje en reposo es que en condiciones normales siempre hay más potasio dentro de la célula que fuera, y al contrario, siempre hay más sodio fuera de la célula que dentro. Tanto el sodio como el potasio tienen una carga positiva, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la célula tiene una carga negativa si está llena de un ion positivo como el potasio? Vamos a explicarlo de forma rápida para que nos sea más fácil entender el potencial de acción del corazón. El potencial de reposo, o sea, la carga negativa de la célula cuando está polarizada, se calcula gracias a ecuaciones como la de Nernst y la de Goldman, Hodgkin y Katz. Pero una forma intuitiva con la que te puede ser más sencillo entender por qué la célula tiene una carga negativa a pesar de estar llena de un ion con carga positiva como el potasio, es pensando que la carga dentro de la célula es negativa en relación con la carga fuera de la célula. Dentro de la célula hay una concentración alta de iones de potasio, que tienen carga positiva. Debido a esta alta concentración de iones potasio, hay más cargas positivas dentro de la célula en comparación con fuera de ella. Por lo tanto, la carga neta de la célula sería positiva, ¿verdad? Pues no, porque la membrana es selectivamente permeable y permite que algunos iones, especialmente el potasio, se muevan más fácilmente que otros. Como resultado, los iones de potasio tienden a difundirse hacia afuera de la célula a través de los canales de potasio que en reposo están abiertos. Justamente esta salida de potasio, que es positivo, hace que el interior de la célula se vuelva relativamente más negativa en comparación con el exterior. Por lo tanto, aunque los iones de potasio sí son positivos, la célula adquiere una carga negativa en relación con el exterior debido a la salida de estos mismos iones, que cuando salen se llevan consigo la carga positiva. Habiendo entendido este punto, ahora sí ya podemos adentrarnos al potencial de acción del corazón. Es importante recalcar que el potencial de acción que genera el impulso eléctrico necesario para producir el latido del corazón es uno para el nodo sinusal y otro para el resto del sistema de conducción, el cual veremos primero, porque una vez entendido es más fácil comprender el potencial del nodo sinusal. Sé que parece contradictorio, pero ya verán por qué esta organización es más conveniente. El potencial de acción se divide en 5 fases, pero la primera se llama fase 0 y no 1 porque es la que dispara el potencial. Entonces, empecemos. Fase 0 o despolarización. Antes de que inicie esta fase, la célula tiene una carga negativa de alrededor de 60 milivoltios que corresponde a su potencial de reposo. Únicamente a este voltaje se abren canales de sodio, que justamente son dependientes de voltaje, y esta apertura, que es muy rápida, permite la entrada masiva de sodio, llevando a la célula de menos 60 milivoltios hasta aproximadamente más 25 milivoltios. Ya que el sodio tiene una carga positiva, su entrada hace progresivamente menos negativo el voltaje de la célula. Si te das cuenta y sigues las definiciones que planteamos al inicio, la célula pasó de estar polarizada a despolarizada, pues pasó de un voltaje negativo a uno positivo
únicamente con la entrada de sodio. La activación de los canales de sodio por la despolarización de la membrana es transitoria, pues estos se cierran y lógicamente se inactivan una vez que la célula alcanza el voltaje de más 25 milivoltios, y por lo tanto, están cerrados durante las siguientes fases y no pueden iniciar nuevo potencial de acción hasta que se repolarice la membrana. Fase 1. Repolarización parcial o inicial. En el preciso instante en que termina la despolarización, empieza la repolarización. Esto significa que la célula quiere regresar a su potencial de reposo, o sea, que ahora pasa de ser positiva a ser negativa de nuevo. Esta fase empieza cuando la corriente de sodio se inactiva, porque recuerda que estos canales son dependientes de voltaje, por lo que una vez que se alcanza el voltaje de más 25 milivoltios, se cierran y solamente se abren cuando el voltaje alcanza los menos 60 milivoltios de nuevo. Al mismo tiempo, se abren algunos canales de potasio, permitiendo que éste salga lentamente de la célula y disminuya su voltaje positivo, de tal forma que se acerque un poquito al negativo. De nuevo, recuerda que la célula se hace menos positiva porque el potasio, un ion con carga positiva, sale de ella. Pero, ¿por qué esta fase se llama repolarización parcial o inicial y no solamente repolarización? Pues es porque la repolarización de las células del corazón se divide en 3 fases: una fase inicial, una meseta y una fase tardía. Fase 2. Meseta o plató. Si siguiéramos la lógica de un potencial de acción regular, la fase que sigue a la repolarización sería el reposo, ¿verdad? Pero como dijimos antes, el potencial de acción del corazón es diferente al del resto de las células. Después de la repolarización parcial o inicial, sigue la meseta. Esta fase se encarga de alargar el periodo de repolarización y lo hace gracias a una corriente de entrada de calcio. Los canales de calcio, al igual que los de sodio, son dependientes de voltaje, por lo que se abren justo después de que se cierran los de sodio, con la única diferencia de que son mucho más lentos. Puedes pensar que esta fase se encarga de contrarrestar la salida de potasio, un ion positivo cuya salida hace negativa a la célula, al meter otro ion positivo como el calcio. O sea, mientras un ion positivo sale, otro ion positivo entra, manteniendo un equilibrio que evita que la célula vuelva a ser negativa tan rápido. Pero, ¿para qué querríamos alargar el potencial de acción con la fase de meseta? Pues esta necesidad de alargar el potencial de acción se debe a una cualidad especial de las células del corazón llamada periodo refractario. A grandes rasgos, el periodo refractario es un espacio de tiempo durante el cual las células del corazón no pueden responder a otro estímulo aparte del que inició el potencial, a menos que éste sea lo suficientemente fuerte. Este periodo refractario es necesario para asegurar una contracción del corazón eficiente y coordinada, además de que previene las arritmias. Justamente, el periodo refractario limita la frecuencia a la que el corazón puede ser estimulado para contraerse, ayudando a prevenir la sobreexcitación del músculo cardíaco. Además de la entrada de calcio, en esta fase hay un sistema de rectificación de entrada. Esto significa que la conductancia de los canales de potasio disminuye cuando la membrana está despolarizada. Por lo tanto, hay una tendencia muy débil a que la corriente de salida de potasio restablezca el potencial de reposo de la membrana durante la meseta, por lo que es más que suficiente una pequeña corriente de calcio para mantener la meseta y alargar el potencial. Como comentario, aunque la mayoría de los canales de sodio se cierran en la fase de repolarización inicial, una pequeña corriente de sodio, llamada INAT, se mantiene abierta, por lo que también contribuye al mantenimiento de la meseta, además de que es un factor súper importante en las arritmias secundarias a la isquemia y una diana farmacológica. Fase 3. Repolarización tardía. Esta fase empieza cuando los canales de calcio se cierran poco a poco, al mismo tiempo que se activa la corriente tardía de salida de potasio. Gracias a que se abren los canales de potasio, mucho potasio sale de la célula de forma rápida, de tal forma que la célula pasa de tener una carga positiva a una negativa. Esta salida de potasio es masiva, de tal forma que a veces la carga no solamente baja a menos 60 milivoltios, sino que llega hasta los menos 90 milivoltios. Fase 4. Reposo. Cuando a los menos 90 milivoltios la célula se vuelve tan negativa, no solamente se polariza, sino que se hiperpolariza. Esta hiperpolarización constituye un segundo periodo refractario, ya que la célula está tan negativa que no es capaz de responder a ningún estímulo hasta que alcance nuevamente los menos 60 milivoltios. Ya que terminamos con este potencial, podemos adentrarnos al potencial de acción del nodo sinusal
o también llamado potencial de marcapasos. Como explicamos antes, el potencial de acción concluye cuando la célula se polariza al llegar a los menos 60 milivoltios o a veces hasta los menos 90 milivoltios cuando se hiperpolariza y se activa nuevamente cuando regresa a los 25 milivoltios. Pero, ¿cómo puede la célula pasar de menos 90 milivoltios a menos 60 milivoltios si, como dijimos, los canales de sodio que disparan el potencial de acción solamente se activan a menos 60 milivoltios? Pues esto se debe a una corriente de sodio muy especial que justamente por su comportamiento tan raro y particular de estar activa a este voltaje en que todas las demás corrientes están cerradas, es llamada corriente Fonny. Esta corriente permite que la célula se vuelva menos negativa poco a poco gracias a la entrada de sodio. Esta corriente solo se observa en el tejido del nodo sinusal y en algunas partes del de conducción, por lo que se llama potencial de marcapasos. Este potencial se produce por la combinación de un aumento de las corrientes de entrada y una disminución de las corrientes de salida durante la diástole. Justamente, esta corriente suele ser más rápida y específica del nodo sinusal, razón por la cual este grupo de células actúan como marcapasos para todo el corazón. A diferencia de la mayoría de los canales iónicos, que son dependientes de voltaje y se activan cuando se despolariza la membrana, el canal iónico de la corriente Fonny se activa con la fase 3 del potencial, o sea, durante la repolarización de la membrana, con lo que permite que la entrada de sodio disminuya el voltaje de la célula de menos 90 a menos 60 y después de menos 60 a menos 40. De hecho, y como dato interesante, las células del nodo sinusal tienen una mayor conductancia basal para el sodio que el resto de los miocitos de las aurículas o los ventrículos, lo que lógicamente provoca una mayor corriente de entrada de sodio puramente basal llamada corriente de fondo. Entonces, retomando, el potencial de marcapasos, que recuerda es específico del nodo sinusal, tiene 3 fases que coinciden con las mismas fases del potencial del resto del sistema de conducción. Por eso lo estamos viendo después. Como consejo para que no se te olviden los cambios de voltaje, recuerda seguir la lógica de que si entra un ion positivo, la célula se vuelve más positiva, o sea, menos negativa. Y por el contrario, si sale un ion positivo, la célula se vuelve menos positiva, o sea, más negativa. Prepotencial. Empezamos con nuestra célula del nodo sinusal, cuyo voltaje en reposo se encuentra a menos 60 milivoltios. En esta fase, entra sodio a través de los canales que generan la corriente Fonny hasta que la célula alcanza un promedio de menos 40 milivoltios. Fase 0. Cuando las células del nodo sinusal llegan a un voltaje de menos 40 milivoltios, se alcanza el umbral necesario para que se abran los canales de calcio tipo N, que permiten la entrada de calcio a la célula con el propósito de hacerla aún más positiva, o si te sirve pensarlo así, hacerla menos negativa, llegando incluso hasta los más 20 milivoltios. Fase 3. Cuando se alcanzan los más 20 milivoltios, se cierran los canales de calcio y se abren los canales de potasio dependientes de voltaje, permitiendo que el potasio salga de la célula y por lo tanto vuelva a ser negativa o vuelva a polarizarse, porque nuevamente un ion positivo sale de la célula, lo que la hace menos positiva, o sea, negativa. Cabe señalar que es necesario que las células del nodo sinusal lleguen al estado hiperpolarizado para que se activen los canales de marcapasos. Y bueno, una vez que ya vimos cómo funciona el potencial de acción, finalmente podemos relacionarlo con las ondas que vemos en el electrocardiograma. La onda P corresponde a la despolarización del nodo sinusal y por tanto de las aurículas. En el potencial de acción corresponde a la entrada de sodio y calcio, o sea, la fase de prepotencial y la fase 0. Recuerda que este potencial de acción es el potencial de marcapasos, específico del nodo sinusal. El complejo QRS corresponde a la despolarización de los ventrículos. En el potencial de acción corresponde a la fase 0 y 1, es decir, la entrada de sodio y la salida de potasio. Para ser más específicos, desglosemos el complejo. La onda Q corresponde al comienzo de la despolarización ventricular, específicamente la despolarización inicial del septo interventricular y algunas partes de los ventrículos. La onda R corresponde al pico principal de la despolarización ventricular. Representa la fase de despolarización rápida y la despolarización que se extiende a lo largo de los ventrículos. Y la onda S corresponde a la despolarización de las porciones restantes de los ventrículos que aún no se han despolarizado durante la fase inicial representada por la onda Q y la onda R.
El complejo ST corresponde al periodo en que empieza y termina la repolarización de los ventrículos, incluyendo la meseta. En el potencial de acción corresponde a la fase 2 y 3, es decir, la entrada de calcio que alarga el potencial y la salida de potasio que regresa a la célula a su potencial de reposo negativo. Y puede que te preguntes, ¿dónde está la onda que corresponde a la repolarización de las aurículas? Pues no podemos verla porque se produce al mismo tiempo que el complejo QRS, pero sin duda está ahí y corresponde a la fase 3 del potencial de marcapasos. De verdad es muy importante comprender estas fases del potencial de acción porque si entendemos cómo se genera cada onda del trazado normal en el electrocardiograma y cómo se relaciona con su fase del potencial, podremos entender los patrones de cualquier anomalía sin tener que memorizarlos, sobre todo en el caso particular de las alteraciones electrolíticas, como la hiper o hipocalemia, hiper o hiponatremia y la hiper o hipocalcemia, aunque en realidad se aplica a cualquier alteración de la actividad eléctrica del corazón, por lo que es la base para su interpretación. Cada una de las alteraciones más relevantes las revisaremos en su propio video, pero por el momento lo esencial es conocer las fases del potencial de acción y cómo se relacionan con las ondas del electrocardiograma.